Doctor Rodrigo Verdugo, que es el jefe del programa de epidemiología de la provincia. Le he pedido al doctor Verdugo que nos atienda para hablar precisamente de esta situación que se está dando internacionalmente con el coronavirus y eventualmente lo que podría acontecer entre nosotros y medidas que se toman y que debemos tomar. Doctor Verdugo, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Doctor, eh, quería saber si hay alguna disposición especial vinculada con las prevenciones por el coronavirus aquí en San Luis. Bueno, la provincia de San Luis, al igual que todas las provincias de Argentina, tienen un protocolo de acción preparado ante la eventual llegada de un caso sospechoso de coronavirus. Esta es una enfermedad respiratoria que de reciente origen, fue descubierta ahora en enero de 2020, a finales de 2019, en China. Y bueno, la gran cantidad de casos, el 98% de los casos se da en China. Hay un bajo porcentaje que se está dando en otros países, y ahí es donde está la clave de si se va a volver o no una pandemia. Hasta el momento los países fuera de China más afectados son Italia, Corea del Sur, Irán, pero día a día tenemos comunicación de nuevos casos en nuevos países. Hasta el momento lo que nos protege es la situación climática que tiene el cono sur, ya que la familia de los coronavirus, esta enfermedad respiratoria, se transmiten principalmente en climas frescos, en climas fríos. Es decir que hasta que sigamos teniendo estas temperaturas tenemos una protección en lo que es la diseminación de la enfermedad. Pero eventualmente puede llegar un caso y posiblemente tengamos que afrontar esta situación de salud. ¿Y qué medidas debemos tomar las personas que estamos viviendo aquí para protegernos de un eventual caso? Bueno, al ser una enfermedad respiratoria, las medidas de prevención que hay que tomar son las mismas que tomamos todos los años en contra de la gripe. El lavado constante de manos, el uso de alcohol en gel si no nos podemos lavar las manos con agua y jabón, el evitar estar en contacto con personas enfermas, sobre todo en ambientes cerrados, hacinados, que eso es lo que facilita la transmisión de la enfermedad. Eh, la gripe estacional tenemos la suerte que tenemos una vacuna que protege a los potenciales enfermos graves, que son las personas mayores, las personas con una enfermedad de base. Para coronavirus no tenemos una vacuna aún, con lo cual tenemos que centrar las acciones en la prevención. La mortalidad de coronavirus está de alrededor del 2 al 3% y se centra en estos grupos de riesgo. Con lo cual estos grupos son los que tienen que tener la mayor prevención posible. ¿Los grupos de Es riesgo decir, son? las personas mayores, mayores de 60 principalmente, y las personas con una enfermedad de base, pacientes renales, pacientes cardíacos, pacientes con una enfermedad de tipo respiratoria crónica. ¿Qué pueden hacer estas personas al no haber una vacuna específica contra coronavirus? Primero, protegerse contra el resto de las enfermedades respiratorias que los pueden volver más susceptibles. Es decir, que apenas llegue la vacuna estacional de gripe a la provincia, deben acercarse lo antes posible a recibir su dosis para, por un lado, ya estar protegidos para ese porcentaje de enfermedad respiratoria Ajá. que cubre la vacuna. Uh-huh. Sería prudente entonces vacunarse aun cuando no sea contra el coronavirus, vacunarse contra la gripe. Exactamente, porque si este paciente ya está con una enfermedad de base propia, se le suma un estado gripal, obviamente esto lo va a hacer más susceptible aún en caso de que tengamos circulación de coronavirus en algún momento. Uh-huh. Doctor,
Respecto de, digamos, vincularse con personas que puedan haber llegado del exterior, de viajes de Europa, por ejemplo, ahora, en estos días. Sí. ¿Qué actitud tomar? ¿Disparar o si ya pasaron con los controles al arribar al país está bien? Bueno, lo ideal es que esta persona que llegó del exterior, hay que ver, los síntomas no se presentan de manera inmediata, entonces hay que ver, lo ideal es que esta persona que viene del exterior, de una zona de riesgo, como puede ser algunos estados de Italia hoy, o de España, hablando de Europa en particular, sin hablar de donde está el riesgo mayor, que es China, o Corea del Sur, o Irán, aún sin presentar síntomas, trate de hacer un autoaislamiento y evitar tener contacto con múltiples personas. Porque el caso que se presentó en Italia se debió a esto. Fue una persona que adquirió la enfermedad, no presentó síntomas en primera instancia, pero tuvo múltiples contactos. Visitó muchos lugares, con mucha gente, y ahí es donde pudo transmitir la enfermedad a múltiples contactos y de un golpe Italia, de no tener casos, elevó el número de manera muy rápida. Hoy en día tenemos en Argentina el caso de 2 médicos que se autoaislaron sin presentar síntomas, solo para ver, pasar este periodo potencial de aparición de los síntomas y de esta manera proteger al resto. Sí, o el caso de San Juan, donde una persona fue a pedir que le controlen por las dudas, pero el Ministerio de Salud de San Juan, según leímos esta mañana, ha dicho que es eso, que no es una persona que pidió someterse a los controles y que como presenta ciertas características lo han hecho por aplicación del protocolo. Claro, exactamente. Si una persona estuvo en un lugar de riesgo y presenta síntomas, tiene fiebre o síntomas de enfermedad gripal, tiene que acercarse rápidamente al sistema de salud y apenas llega a la secretaria que encuentre, le dice. ¿Por qué? Porque estamos preparados para hacer un aislamiento de esa persona mientras se realizan los análisis necesarios. Esa persona no tiene que esperar en una sala de espera. ¿Por qué? Porque mientras espera, puede estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, rápidamente tiene que comunicar eso al sistema de salud. Es decir, yo viajé a Italia, estoy con síntomas, y ahí se activa el protocolo. No esperar en los lugares comunes, digamos. No tiene que dirigirse directamente a la secretaria del lugar, del hospital, de la clínica, del centro de atención al que se dirija, y comunicar esta situación, porque hoy en día el principal factor de riesgo es el nexo epidemiológico, no el presentar síntomas, pues si presenta síntomas sin nexo epidemiológico posiblemente se trate de una enfermedad respiratoria común de nuestro lugar, claro, una gripe, un resfrío. Sí. Pero si tiene un nexo epidemiológico porque estuvo en un lugar con circulación viral recientemente, Italia, España, China, Corea del Sur, tiene que comunicarlo porque ese es el riesgo real. Doctor, aunque sea obvio, todas las dependencias de salud de la provincia están en condiciones de atender una emergencia. Todo se ha comunicado a todo el sistema de salud de la provincia cuál es la forma de actuar, así que todos están preparados para recibir un paciente probable sospechoso y poder hacer su derivación y su aislamiento según tenemos nosotros en San Luis proyectado este plan. Muchas gracias por atenderme, doctor. Muchísimas gracias por la información. A ustedes. Buen día. El jefe del programa de epidemiología de la provincia, el doctor Rodrigo Verdugo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Nada Secreto. Los hechos y la verdad.